mirando unos puntos. Si alguien se ofrece a proyectar su... Te llamo otro. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es? Vamos a hacer un repaso teórico ahora y espero que usted también vaya respondiendo, ¿verdad? Porque es muy importante. Y voy a repetir lo que ya varias veces repetí, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de lo que es el lenguaje unificado de modelado, ¿verdad? Dentro de UML, varios diagramas, ¿verdad? Unos libros presentan 9, otros 13, de acuerdo a las versiones, pero generalmente todos los diagramas están orientados a lo que es la ingeniería del software, el desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron una interrogante porque tienen que cumplir con los tres pilares de la informática, que son el hardware, el software y el personal, ¿verdad? El personal nosotros ya lo vemos dentro del diseño a través de los autores. Ahora, ¿dónde se va a ejecutar ese software que nosotros vamos a estar desarrollando? ¿Cuáles son los requerimientos que se necesitan para que ese software esté en funcionamiento? Porque nosotros podemos hacer un sistema de información que funcione en mi máquina, en mi servidor de desarrollo, vuele mi sistema, pero me voy e instalo en el servidor del cliente donde están con terminales BOA, ¿verdad? Básicamente que no cumple con los requerimientos, ¿verdad? Que se necesita para que pueda usarse todos los recursos de ese sistema de información. ¿Por qué? Porque no desplegué y no desarrollé un diagrama de despliegue correctamente. Por eso es que ahí nace el concepto de diagrama de despliegue o de distribución, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros observamos dentro de un diagrama de despliegue o distribución? Como ustedes pueden observar aquí, estamos viendo algunos prismas, ¿verdad? ¿Sí? Una figura que es muy parecida a un prisma, que es un prisma realmente, ¿verdad? Entonces, ¿eso a qué representa? Representa un nodo computacional, ¿sí? Todo lo que es un prisma representa un nodo computacional. Ahí nosotros utilizamos el concepto, ¿verdad? De las máquinas con sus características o sus partes. Por eso dentro del elemento del UML, dentro de lo que es el diagrama de despliegue, tenemos la opción de par, P-A-R-T, que son las partes, es lo que nosotros colocamos. Por ejemplo, ahí dice servidor de base de datos, ¿sí? Me, mencionamos al procesador, la placa, el RAM, el disco duro, ¿verdad? Son las partes más principales, ¿verdad? De un servidor o de una máquina, ¿sí? Entonces eso es muy importante que puedan entender. Sí o sí tenemos que ponerle las partes a los nodos para que se pueda entender mi diagrama de despliegue de distribución. Acá entra muy conjugado, ¿verdad? Y muy aplicativo el conocimiento que ustedes tuvieron dentro de redes 1 y redes 2, ¿sí? Si yo no sé definir básicamente un esquema de red, ¿verdad? Donde se va a ejecutar mi software, entonces ahí la mesa me va a cuestionar y justamente porque me preguntaba la vez pasada, ¿qué me puede preguntar la mesa? ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo que definir un ratito, ya, en silencio. Perdón. Bueno, entonces acá tenemos lo que es lo que estábamos mencionando, las partes dentro de los nodos. Generalmente hay diagrama que despliega más
descripción de las partes, ¿verdad? De los nodos, pero en este caso no es necesario. Luego tenemos los artefactos. Los artefactos pueden representar .exe, pueden representar aplicativos que están dentro, como muestra ahí, ¿verdad? Por ejemplo, dice que en el servidor de base de datos va a usar, ¿verdad? El PostgreSQL va a estar ejecutando .exe porque es importante indicar inclusive acá el sistema operativo que va a estar utilizando nuestro servidor. Y hasta eso podemos describir aquí. Sí, porque yo miro acá el diagrama de despliegue como cliente, yo no sé si va a utilizar un CentOS o un Windows Server, que voy a estar utilizando como mi servidor, ¿verdad? En este caso, mi sistema operativo que va a funcionar como un servidor de base de datos o servidor de aplicación. Entonces eso es muy importante colocar también. Esas son cosas que tienen que ir anotando ya y para ir agregándoles, ¿verdad? Porque acá yo miro esto y yo no sé si al cliente le estoy vendiendo, porque son dos cuestiones diferentes que afectan al costo. Porque si yo voy a instalar un Windows Server, ¿verdad? Eso tiene un costo de licencia. Si yo voy a instalar un CentOS, no voy a tener un costo de licencia, pero sí voy a tener un costo de mano de obra, quien pueda mantener, quien pueda conocer ese sistema operativo. Entonces, y son cuestiones que yo tengo que ser bien claro en un diagrama de despliegue. Son cuestiones que yo le tengo que ir agregando. Por los servidores también nosotros podemos agregar lo que son los puertos. En este caso, todos los puertos que voy a tener. Aquí, por ejemplo, en el servidor de base de datos, decimos que vamos a usar el puerto 5433 y el MySQL 3306. En este caso, en el servidor de aplicación, dice que va a usar el puerto 8080 porque va a usar un Apache, ¿verdad? O sea, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante entender. Ahora, ¿cómo se interconectan entre sí, verdad? ¿Cómo se interconectan? Tenemos que tener un SUI, diferentes otros elementos de conexión que podamos tener. Y abajo es muy importante colocar, ahí por ejemplo se colocó PC01 de compra. PC0 pero no tienen sus partes. Entonces, yo le doy esta al cliente, porque el cliente uno va a saber mínimamente qué características tiene que tener sus terminales o las terminales que van a estar utilizando los usuarios finales. Entonces, si yo miro este diagrama de despliegue, yo no sé acá. Primero, lo que el sistema operativo va a usar mi base de datos, mi servidor de aplicación, ¿sí? No sé cuáles son las partes de las terminales BOA. Entonces, son cuestiones que hay que ir corrigiendo, ir ajustando, ¿sí? En este caso dice PC01 de compra, PC02 de compra, después está PC01 de servicios, 2 de servicios, de venta, por lo menos la cantidad, ¿verdad? De PC que yo voy a estar teniendo. Ustedes ya dieron Redes 2. Ustedes usaban Package Trace para Redes 2. Hicieron esa simulación de redes. Profesor, Esa yo creo que herramienta. aún Llegamos a no hacer una vimos. simulación de redes, profesor, en Hicieron. redes uno. En Redes redes 2 aún no 1. vimos. Sí. Y redes 1, pero en redes 1 ya llegaron a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces ya tienen una idea, ¿verdad? Cómo quieren estructurar. Siempre es importante separar, ¿verdad? Y nombrar así como está acá. Los nombres de las PC, pero inclusive algunos colocan con suite diferente y segmentan otra vez. O sea, tipo como una VLAN, segmentan otra vez. Entonces sale una suite principal de la cual sale tres suites otra vez. Y de cada una de esas suites salen las PC de compra, PC 01 y le agrega 3, 4 PC por cada módulo. Entonces ahí se ve un poco más estructurado mi diagrama de despliegue, porque si no parece que es muy pobre. También es importante entender que nosotros trabajamos en un sistema de información, eso ya cuando ustedes sean profesionales, siempre esto va a estar asociado a un servidor de archivos. Siempre esto va a estar asociado a un servidor de correo. O sea que son servidores que sí o sí nosotros tenemos que reestructurar. Acuérdense, si yo tengo una aplicación, un servidor de aplicaciones, eso se va a juntar documentos, se va a juntar muchas documentaciones escaneadas. Entonces necesito un servidor potente, servidor de archivos, ¿verdad? Donde vaya almacenando eso, ¿verdad? Para que no tenga problema de que sea lento, ¿sí? También puedo acá colocar los espejos, los servidores espejos que hagan de copia, ¿sí? El servidor de correo, si yo quiero, por ejemplo, a través de mi aplicación, de mi sistema que estoy desarrollando, enviar alerta a través de los correos. Entonces,
en ese caso es importante tener también esos servidores. Entonces cada uno puede ir potenciando, porque nosotros habíamos hecho un ejemplo muy parecido a esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora es en el momento que cada alumno pueda impregnar su idea, ¿verdad? Inclusive si ustedes colocan en Google, van a encontrar ahí diagrama de despliegue, muchos ejemplos que le puede dar una idea de cómo quieren ir estructurando su diagrama de despliegue o de distribución. O sea que no todos tengamos esta misma estructura. Justamente en la tutoría de tesis el sábado pasado revisé, ¿sí? Y todo tenía así, dos servidores, una maquinita acá y estaba, ¿verdad? Entonces es cuestión ya que nosotros cuando llegamos al cuarto es lo que nosotros no le obligamos al cliente que tenga, pero le decimos, si quieres que tu sistema vos puedas usar todos los recursos de tu sistema, ¿sí? Se necesita cumplir con estos requerimientos. Si vos querés tener la seguridad de los archivos que vos vas adjuntando a tu aplicación, vamos a enlazar con un servidor de archivos, ¿sí? Un servidor de archivos y streaming de video inclusive, ¿verdad? Entonces ahí creamos uno solo. Si vos querés alzar video, querés alzar, entonces ahí tenés tu servidor de streaming, ¿verdad? Ahora, ¿querés tener una alerta por correo y que los correos sean institucionales? Entonces acá tenés un servidor de correos, tenés un webmail o etcétera, ¿está? Entonces le vamos sugiriendo, ¿verdad? ¿Querés tener seguridad de tu sistema? Ah, acá están los servidores espejo. Entonces crea un servidor espejo, ¿verdad? ¿Sí? Un servidor espejo y en la cual podemos conectar a través de un switch los dos servidores de base de datos y de aplicación, por lo menos replicamos ahí, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va a crecer mi diagrama de despliegue, ¿sí? Cómo va a tener una estructura definida. Ahora, ¿quién va a tomar la decisión de adquirir o tener eso? Va a depender mucho de lo que dice el análisis diseño. ¿El diseño qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice el diseño? ¿Qué se debe tener en cuenta? La tecnología con que cuenta la empresa y el presupuesto con que cuenta. Entonces, si ellos ya tienen una tecnología, por lo menos ya tienen un servidor o dos servidores de alta disponibilidad, ¿verdad? O servidores robustos, ¿verdad? Ni de alta disponibilidad lo podemos decir, que sea robusto no. Entonces, de repente le falta uno o dos servidores nomás agregarle a su estructura, ¿sí? Porque tienen los servidores, entonces se puede reutilizar esos servidores. Las PC que están un procesador de i5 o i3 y funciona, tenemos una buena conexión, la red está bien estructurada, entonces no hace falta comprar eso. Entonces el cliente va a evaluar de acuerdo a la sugerencia que nosotros le estamos dando, por supuesto, si tiene un área técnica, ¿verdad? Porque generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Justamente hoy le fui a una entrevista, ¿verdad? Ahí con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Porque tiene un sistema de ejecución de obra, ¿verdad? Lo fuimos a presentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos primero la tecnología con que cuenta la empresa, ¿verdad? Presentamos el producto y después sobre eso hacemos el presupuesto. O sea que nunca hay que ir a hablar ya. Si te preguntas cuánto sale y hablar tanto de monto. Vos no podés hablar de monto. Justamente cuando uno va a una reunión le tiene que decirle, nosotros no venimos a hablar de monto. Nosotros venimos a hablar y presentar un producto que queremos que ustedes puedan ver, evaluar ese producto. Y si por ahí le va a servir, a partir de ahí recién empezar a ver cuáles de los módulos de este producto le va a servir. ¿Sí? ¿Qué le va a servir de estos productos? Entonces, a partir de ahí recién se ven los requerimientos y ahí se arma un proyecto. Y en el proyecto está el alcance, el costo y el tiempo, las tres restricciones de un proyecto. O sea, ¿cuál es el error que nosotros no vamos? No vamos ya a ofrecer y le decimos, este sistema sale 20.000, 40.000, 50.000 dólares. 100.000 dólares sale este sistema. ¿Sí? Y ya se asusta lo del cliente. O sea que, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos un diagrama de despliegue, tenemos todo el análisis, tenemos ya cómo va a funcionar un sistema de compra-venta, ya tenemos la idea. Entonces nosotros tenemos que ver cómo funciona su modelo de negocio de compra-venta. ¿Sí? Nosotros tenemos ya un producto base. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo al modelo de negocio, nosotros vamos a poder identificar, ah, mi sistema hace esto, pero de ello hace de esta forma. Yo tengo que tocar acá
acá esta ventana, tengo que modificar, eso me va a llevar una semana de 8 horas, 5 por 8, 40 horas de programación, me va a llevar unas 20 horas de análisis, me va a llevar unas 10 horas de validación con el usuario y así sucesivamente. Y eso tengo que multiplicar por el sueldo base mínimo de 140.000 analistas, 320.000 programador, la hora. Entonces, ahí recién voy armando mi presupuesto. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, teniendo en cuenta esta tecnología, pues yo no voy a ofrecerle a ellos sin conocer si tienen servidores, porque ¿de qué va a servir que yo le diga, todos estamos contentos, ya cerramos el trato y empezamos a trabajar y desarrollamos nosotros nuestro servidor de producción, después, al final lo vamos y no hay servidor? Y servidor tiene un costo para esa envergadura de negocio, de institución. Mínimamente como necesita un servidor de $130.000, de $100.000, 600 millones, aproximadamente una estructura con copia de backup y para que sea más o menos seguro. O sea que requerís una inversión, desarrollarte todo tu software y después te vas a ir y no sabes dónde instalarla. ¿Y qué te va a decir ahí? Pero vos no me dijiste esto. ¿Por qué no hablaste de esto? ¿Sí? Entonces, muy importante porque el costo de estos equipos son bastante elevados. Justamente el mes pasado compramos nosotros. Compramos un servidor por $130.000, una cosita que tiene 40 por 40. Si demasiado 40 por 40 ya es muy grande. 30 por 30 nomás un servidorcito. Y 10 de alto, una cosita chiquitita. Imagínense su notebook. ¿Sí? Ese es un servidor sale. ¿Sí? De alta disponibilidad con los LTO, ¿verdad? Para las copias de backup en forma automática y las caseteras que hacen en forma automática. ¿Sí? Todo ese equipo, 3 componentes, $130.000. Entonces, fíjense, vendemos el software y después tenemos que comprar eso y ellos no previeron su presupuesto. Entonces, por eso es muy importante desarrollar un buen diagrama de despliegue porque va relacionado mucho con el costo, ¿verdad? Al final. Y por ende también va relacionado con el funcionamiento del sistema de la información. Porque el motor de base de datos pobre, eso es importante que ustedes guarden en su cabeza, es un motor bastante bueno y muy consistente porque tiene la estructura de la arquitectura de Oracle, ¿sí? Muy parecida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Él necesita de hardware, de buen hardware. Si vos no le das hardware al pobre y no configuras que esté alineado al hardware que vos le estás dando, va a ser lento tu sistema. Por eso generalmente todos utilizan MySQL. Hasta hoy en día es un tiempo que PHP o MySQL vuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente se hace página web, algún sistemita pequeño, ¿verdad? Entonces es rápido. Pero cuando yo quiero usar grandes cantidades de volúmenes de información, ya no puedo estar utilizando un motorcito de base de datos. ¿Sí? Tengo que utilizar, ¿qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar un motor de base de datos que tenga una arquitectura real de cliente servidor. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Sí? Acá también, Laragon, ¿qué lenguaje voy a estar utilizando? PHP.init, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hago descriptivo los componentes que yo voy a estar utilizando dentro de mi servidor de aplicación. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué faltaría acá? Mi sistema operativo que voy a estar utilizando. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones que yo tengo que tener y cuando me voy en la mesa, algunas veces no le dan mucha prioridad a este diagrama porque dice, no, va a revisarlo rápido, nomás revisa esto. Pero ni que no te encontrar con un profesor que está en la parte de redes, en la mesa, ¿sí? Que está sentado ahí. Yo sé que en la mesa suele haber un profesor que es de redes que trabaja en eso, ¿verdad? Y está en eso y él se enfoca mucho en lo que es en la arquitectura de hardware en el diagrama de despliegue, ¿sí? Y empieza ya un poco a hacer un debate con el alumno, ¿verdad? Y el alumno no sabe defender, ¿sí? No sabe ni la escalabilidad ni cómo se configura el pobre SQL, el HBA del pobre SQL, ¿sí? Entonces,
¿Cómo yo puedo generar, ¿verdad? Optimizar el PostgreSQL? Entonces, ni la optimización del PostgreSQL no sabe, ¿verdad? Dentro de lo que es, porque generalmente algunos dicen el Postgre es lento, ¿sí? El Postgre es lento, ¿sí? Pero hay un HBA, PostgreSQL HBA, que nosotros podemos optimizar, configurar algunas, ¿sí? Algunas cuestiones para que pueda ser más rápido, ¿sí? Entonces, eh, acá le voy a mostrar nomás. Acá voy a proyectar un ratito, nada más acá en internet le voy a mostrar cómo optimizar Postgre, nomás tiene que poner. Voy a compartir acá. Fíjense que yo puedo configurar las conexiones, ¿sí? El share buffer, ¿sí? Fíjense, el share buffer es una configuración que yo tengo que poner el 25% de la RAM. Por eso muchas veces ni por SQL, porque él instala por defecto, una vez instala 10 megabytes y eso instala. Y vos tu memoria de 16 megabytes, gigabytes. ¿Cuánto va a ser el 10% de 16 gigabytes? El 25% de 16 gigabytes. ¿Cuánto va a ser? ¿De cuánto dijiste, bro? ¿De 16? Gigabytes. El 25% hace un poco. Y si no me equivoco, son 4 más o menos. 4. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo que configurar 4000 megabytes, ¿verdad? Y muchas veces ni eso configura, una vez eso por defecto él ya te instala, ya, ¿sí, verdad? Hay otras cuestiones que yo tengo, el temporal buffer también, ¿verdad? ¿Sí? Esto, Workman también puedo usar para operaciones de tipo vacuum, ¿verdad? Optimizar puntos de chequeo WAL, optimizar la lectura de los datos. Fíjense acá, lectura de los datos. Muchas veces nosotros tenemos vistas, ¿verdad? Que son bastante grandes y esto está configurado y la mitad de la memoria no está usando. Acá me dice que 50% de la memoria tiene que estar configurado esto. Entonces, y hay otros parámetros, fíjense aquí. Ustedes pueden leer esto, no hace falta, muchísimo hay de esto. Acá hay optimizar, consultas, propuestas de mejora, ¿sí? Y ahí van a tener una cantidad de parámetros, ¿verdad? Que le dice, ¿sí? Share buffer, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá este dice 10% de 1 giga, entonces tengo que poner esto, ¿sí? El 10% de 1 giga, el share buffer, ¿sí? Entonces, yo puedo ir configurando estos parámetros para que sea mucho más rápido. Y profesor, ¿pero para qué me habla de eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sí? Todo eso yo puedo poner y explicar dónde. ¿Dentro de qué? Dentro de mi diagrama de despliegue, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Muchas veces por eso es lo que yo siempre le digo, y va a quedar esto en la grabación para que ustedes puedan, que el sábado, por ejemplo, visto todito diagrama de despliegue igual, ¿sí? Entonces, entren un poco a investigar. Inclusive acá, por ejemplo, la versión del PHP, por ejemplo, php.ini nomás dice, pues yo no sé qué versión de PHP. Si es PHP 7, allá el PostgreSQL, yo no sé qué versión es. Es importante poner las versiones también, ¿sí? Porque esto va también al área técnica, ¿sí? Acuérdense que cuando va al área técnica, de acuerdo a las versiones también, va a requerir también el hardware, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta. Se están teniendo estos retoques que estamos haciendo del diagrama de despliegue o distribución, porque muchas veces este diagrama no le hacemos caso, ¿sí? Ni siquiera nos centramos en él, ¿sí? Para desarrollar. Hay una consulta sobre este diagrama en Eh, específico. yo por mi parte, profe, quería mostrarte mi ejemplo que yo tenía de Vamos a mirar, justamente mi diagrama de despliegue, así para ver, yo hice un poco diferente, estuve mirando algunos cambios que estaba haciendo. para proyectar. Bueno, ahí comparto yo.
No sé si se ve. No, todavía. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Yo estuve viendo ejemplos, profe, de conexiones de tipo del diagrama de despliegue más o menos de cómo habían ejemplos así en internet y cosas así. Sí, Lo que hice es agregarle prácticamente lo que es un nodo más, donde yo tengo un servidor web, que justamente sí. sería la interfaz gráfica y demás, ¿verdad? Y por detrás lo que es el servidor de aplicaciones, donde yo tengo el acceso, el web service y lo que está Laravel. Perfecto. Y como última instancia es mi base de datos que está justamente de este lado la de la conexión. O sea, este es lo que yo tenía una duda, es si estaba bien acá conectado o yo tengo que conectarlo al lado del servidor de base de datos. ¿Qué es ese base de datos? ¿Eso es un servidor o una máquina virtual? Este en Sí. realidad, yo prácticamente ahora, como estoy haciendo, yo tengo solamente una base de datos que estoy trabajando en Postgres. Sí. Pero este lado lo que yo consideraba era prácticamente el acceso que tiene el usuario para poder, qué sé yo, realizar consultas o hacer modificaciones dentro de la propia base de datos. Y este, por decir así, es tipo un administrador qué sé yo, de la parte de auditoría, donde yo pueda administrar, Y o sea, ese es conectado nomás por tu router. Por tu acá, router nomás. Sí, por tu router nomás conectado. ok, acá Ese es abajo no. conectado. Sí, ahí. Con tu router nomás conectado para que puedas vos usar con tu aplicación, tu servidor de base de datos para que se puedan comunicar todos los servidores ahí. Sí, Ok. Y esto es lo que yo hice diferente, creo que así como sí, para. está bien. Perfecto. Ahí lo que vamos a agregarle es las partes de tu terminal es vos, así. Sí, acá lo que yo hice fue, o sea, a estos los puertos es lo que me falta. A este creo que era el único. Porque a los demás yo ya le puse ya un puerto, le puse a cada uno. Este es 5432, que es del servidor. Al servidor web le puse 8081 y al servidor de aplicaciones 8080. A este lo que le voy a agregar ahora que es uno nuevo que estaba mirando para tener Sí, una idea. perfecto. Ok, ¿Ya viene esto? gracias, Y profe. le vas a agregar solamente las partes, las características de las PC01, pues. Sí, Y ya. eso le iba a agregar y yo tengo en cuenta que son equipos así que no son muy actualizados, entonces eso también estoy teniendo en cuenta. Sí. Y acá tenés que agregarle lo que vos recomendás. ¿Está bien? Ujú. A Lo la que vas a recomendar. recomendación sería Sí, útil acá sí, entonces. acá vos poner como tiene que ser. Sí, Ujú. eso es muy importante aclarar, ¿verdad? O sea, el diagrama de despliegue hay que colocar cómo debe ser para que funcione bien mi sistema de que yo estoy desarrollando. Entonces, hay que poner la característica que se requiere, ¿verdad? Y te Sí, consulto algo, profe. Yo lo que quiero quitarme la duda es, viste que normalmente para una recomendación, qué sé yo, vos le vas a recomendar a un cliente y de repente le puedes llegar a vender equipos. Y no sé si está de más, por ejemplo, tener en cuenta las utilidades que él puede tener fuera de lo que es el sistema que vos propiamente le estás vendiendo. Ahora, qué sé yo, el cliente en su momento que seguro que va a querer usar algunas aplicaciones de Office y demás, y eso consume más recursos, ¿verdad? claro. Entonces, lo que yo le recomiende, de repente puede quedar corto otra vez a lo que él necesite. No sé si de repente eso va a tener en cuenta Vos tenés que hacer un relevamiento, que es, si por que ejemplo usa. vos tenés, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, en un lugar, una empresa de obras. Y Ujú. vos tenés que identificar quién trabaja con AutoCAD, por ejemplo. No Ok. todos van a trabajar con AutoCAD, ¿verdad? O GIS, ¿verdad? Ujú. Entonces, el geógrafo que trabaja con eso, el profesional en geografía que trabaja con eso, o a ese le vas a dar más recursos para que le sirva también con el sistema de información. Si es un i5 para los otros, a este le vas a ver un i7 o no sé, Ujú. otro procesador que tenga su acelerador gráfico, su memoria va a ser diferente porque trabaja con herramientas pesadas, pero no va a poder tener dos computadoras. Tiene una única donde él pueda usar todas sus herramientas de diseño, como también para trabajar con el sistema de información. Por eso es importante esa etapa de relevamiento, justamente dice identificar, el diseño dice identificar cuáles son las tecnologías con que cuenta la empresa y cuál es el presupuesto que él tiene. Entonces, ahí en identificar, eso vas a en tu relevamiento, vas a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos usuarios van a utilizar tu sistema? Si hay ya computadora, qué características tiene, porque para qué le vas a comprar un i7 a una secretaria que va a estar registrando los pedidos nomás de compra, ¿verdad? Entonces no tiene Exactamente. sentido, pues, no tiene Ujú. sentido eso, ¿verdad? Porque no es necesario con una i5, una i3 ya con eso ya
ya vale, ¿verdad? Pero al profesional que trabaja con AutoCAD, con SIS o GIS, ¿verdad? Con otras herramientas pesadas, Corel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí le tenés que potenciar de una computadora, pues son casos excepcionales, pero es importante identificar, porque si le llevas una i5 o una i3, ¿verdad? No le va a servir otra vez nada, va a tener que tener otra computadora y eso no es conveniente, ¿verdad? Entonces, eso Y es muy importante. sí, normalmente, de hecho, yo entiendo que hay empresas que manejan tipo como un estándar de uso, vamos a decir, de equipo. Entonces, eso también de repente, si ellos ya cuentan, yo entiendo que ese sería mi genérico en algunos casos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, puedo ir Excelente. de ese detalle. Así mismo. Ese va a ser va a tener un genérico y después va a tener los casos por caso, ¿verdad? Casos Exactamente. excepcionales, ¿verdad? Que no todos pues, van a usar, ¿verdad? Pero sí vas a tener casos excepcionales. O de Ok. repente puede ser también que te encontrás con un gerente tecnológico, ¿verdad? Entonces vos tenés que identificar eso. El gerente tecnológico quiere que su pantalla curvo, su computadora tipo gamer. Entonces, acuérdate que eso es para vos plata, ¿verdad? Ujú. Cuanto más vos vendés equipo caro, ganás más. Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Entonces vos podés identificar qué tipo de cliente tenés. Si tenés un gerente de 30 años, 31 años, 32, tenés que saber a qué nivel de computadora va a querer, ¿verdad? Si Ujú. tenemos un gerente de 60 años, 65 años, vas a identificar ya qué nivel de computadora y tú mismo te vas a dar cuenta lo tecnológico que él es, ¿verdad? Entonces, pero estos son puntos clave de lo que estamos hablando. Eso para todo, para que todos escuchen, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros acá vendemos software, pero generalmente la mayoría de las veces las consultoras ya proveen también el tema de hardware, porque es un Ujú. negocio. Entonces completa el negocio, ¿verdad? Y la empresa le gusta también eso, porque la empresa muchas veces lo que no quiere hacer es buscar, ¿verdad? Ya quiere todo el paquete, te dice, ya vendeme a todo, ya el equipo, todo, vendeme a todo, ya eso. Entonces, para nosotros parece más trabajo, pero si nos centramos en negocios, en venta, eso genera mucha plata. Acuérdense que una computadora, si traemos y armamos bien, hasta te puede hacer ganar un 40%, 30-40% puede hacer ganar. ¿Sí? Entonces, es también un buen negocio y en cantidad más todavía. Eso es importante. Muy bien esa pregunta para poder aclarar también para todo el grupo. ¿Está bien? Ok, dale, gracias, profe. Eso no era. Excelente. Perfecto. Bueno, ahora quiero mostrar un poco lo que es nuestro. Voy a abrir acá un ratito, si me esperan. Quiero mostrar la estructura quiero tomar de la tesis. Entonces, por eso es lo que estoy abriendo este. Entonces, quiero ver si tengo acá el documento. Documentos que me pasan. Tapa de análisis. Formato. Un momento, pues. Sí, este es el formato. Ese viene en 2021, no cambió para este año. Se debe llevar aquí para tener dentro de nuestra carpeta. Vale, 2022 porque no cambió. Este es lo que me estaban pidiendo para ordenar. ¿Sí? Bueno, este es para que vayan ordenando ya su trabajo. ¿Sí? Lleva una carátula, ¿sí? Una tabla de contenido que es el índice. ¿Sí? Creo que no se ve todavía tu pantalla, profe. No se está en pantalla. Bueno, yo proyecto porque después aquí. Ahí se ve. Ahí está. Ahí, sí. Bueno, este es lo que tiene que tener nuestro trabajo final, ¿verdad? O sea que como tienen que ir, pueden ir ordenando ya, ¿sí? Tiene una carátula, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una tabla de contenido que es el índice. Después de eso ya empieza el portafolio de propuestos de intervención, que es la intervención, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí dentro de la intervención que había? Las preguntas. ¿Se acuerdan las preguntas que nosotros ya tenemos? ¿Dónde tenemos todas estas preguntas? Dentro del proyecto. ¿Se acuerdan que usted tiene una carpeta que crearon
y donde guardaron su proyecto anteriormente. ¿Se acuerdan de eso? El documento anterior. Sí, profesor. Bueno, entonces ahí tienen. De eso es lo que se copia, todo esto, las preguntas, y tienen involucrados, ya está todo sustento teórico, también ya tienen su diagrama de Gantt, ya tienen, y aquí ya se van pegando. Bajo el título de análisis y diseño ya van pegando su modelo de negocio, su diagrama de actividades, su diagrama de caso de uso, y ya van pegando lo que es la especificación de caso de uso. ¿Sí? Luego ya van pegando lo que es el diagrama de clases, diagrama de secuencia, de despliegue, ¿sí? Van pegando, por supuesto acá dice interfaz gráfica de usuario, que es el prototipo, ¿verdad? Después de la descripción ya van pegando. Es importante que por cada proceso ya vaya pegando cada uno de los diagramas. Por ejemplo, hago la especificación de caso de uso de registrar pedido de compra. Hago su especificación de caso de uso, este es su CUS, es lo que nosotros desarrollamos. Debajo ya pego su interfaz gráfica de usuario. Debajo ya pego su diagrama de clases, pego ya su diagrama de secuencia. Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, por cada uno de los procesos ya voy haciendo ese ejercicio. Al final, pego el diagrama, cuando ya pegué todo eso, pego el diagrama de despliegue, que es un solo diagrama, pego el diagrama de entidad de relación, que es el DER, y este organigrama estructural de los módulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el organigrama estructural de los módulos? Mi menú. ¿Sí? Yo tengo aquí en el Start, voy a abrir un poco el Start UML, cómo yo hago el menú de mi sistema. No hay que adivinar. ¿Sí? El organigrama estructural de los módulos siempre va a iniciar con ¿qué? Va a iniciar con el modelo de negocio. ¿Sí? Voy a ver acá, a ver si tengo archivo reciente para abrir uno que ya habíamos hecho. Un poco reciente, SysConv, vamos a ver si podemos abrir esto. El ejemplo que ya habíamos hecho, el modelo de negocio. Este es el menú de mi sistema, el menú principal. Entonces, ¿qué yo hago? Entro en un Word, ¿verdad? ¿Sí? Pongo esto en forma, diseño, formato, voy a colocar en forma horizontal, ¿sí? Y le voy a dar insertar, a ver si me da, voy a insertar un organigrama, jerarquía, ¿sí? Voy a insertar esta jerarquía. Bueno, tomar este, ¿sí? Aceptar, ¿sí? Y voy creando aquí el menú de mi sistema. Acá pongo el nombre de mi sistema. ¿Cómo yo le llamo? Sys, por ejemplo, syscom ven, ¿sí? El nombre de mi sistema. ¿Sí? Este no voy a utilizar, esto borro nomás, ¿sí? Y ahí voy colocando. Este es el menú de mi sistema. Entonces, copio este, copiar, ese es el organigrama estructural de los módulos. ¿Sí? Gestionar mantenimiento. Después viene el otro que es gestionar compras. Voy armando. Por ahora no sabe cómo voy a hacer mi menú de mi sistema, profesor. No sé, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si puedo insertar acá. Crear forma. Debajo. ¿Sí? Y agregar forma. Una forma. Debajo. Y voy armando esto. ¿Sí? Voy estirando así. Voy a agregar, en este caso, producción. O sea que ustedes no tienen que adivinar el menú de su sistema. O sea que el menú de su sistema ya está en el modelo de negocio y en el desglose, ¿sí? Del diagrama de caso de uso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que puedan entender. Mezclar texto, pegar acá. Y el último que es elaborar informes. Elaborar informes varios. Modificar texto, elaborar informes varios, ¿sí? Bueno, ese es mi menú de mi sistema, pero tengo que desglosar esto. ¿Sí?
¿Cómo este se desglosa? Acuérdense que hay ¿sí? Entonces, esto se desglosa, mantener referenciales de compra, mantener referenciales de... Esto tengo que ir colocando aquí abajo, ¿sí? Entonces, esto yo puedo insertar, agregar forma, debajo, vamos a ver cómo me va agregando, agregar forma, debajo, ¿sí? Así sucesivamente. Agregar forma, debajo, agregar forma. Pueden hablarnos, pues yo no estoy Profesor, ¿puedo hacer mirando. una consulta? Sí, ¿Esto necesariamente tiene que hacerse con esta herramienta de Word o podemos usar otras herramientas? cualquier herramienta puedo usar. Yo estoy porque encontrar más rápido los Mac, pero hay lo para hacer organigrama y eso, ¿sí? Pero quiero que entiendan cómo cualquier otra herramienta pueden usar, ¿sí? Sin problema. Hay herramientas que te permiten lo hacer organigrama, ¿sí? Entonces lo que quiero que entiendan es, fíjense que el modelo de negocio, este que está acá, ¿sí? Es este, ¿verdad? Entonces se desglosa esto en esto, ¿sí? Entonces eso tengo que ir colocando aquí, ¿sí? Modificar, no hace falta adivinar, ¿sí? Voy a ir colocando, vamos a ir colocando una partecita, no me lo voy a mostrar porque ya creo que se entiende luego lo que estoy haciendo, ¿verdad? O no se está entendiendo todavía. Profe, y en el caso de, por ejemplo, lo de compras, que tiene referencial y tiene movimiento, solamente se agrega lo del movimiento. No, todo estoy Es- agregando. Todo el movimiento va a estar acá. Este es la referencial y no. Lo que estamos haciendo ahora es el referencial. Todo el movimiento tienen acá, ¿sí? Ah, ya, ya, ya. Esto, este es el referencial, el primer paquete. Este recién estamos desglosando ahora. Este se desglosó en este. Y eso es lo que estamos desglosando ahora. Vos tenés que seguir tu diagrama de caso de uso, cómo se desglosa, ¿sí? Profesor, Y acordate que este se vuelve a desglosar otra vez, ¿sí? Por ejemplo, dice ahí agregar forma debajo, ¿sí? Y va agregando, va agregando. Por ejemplo, este se va a agregar acá. Y lo que es de compra, ya un poco atrás, fíjense que aquí de compra, ¿de dónde voy a traer? Por ejemplo, agregar forma debajo, ¿sí? Y en la compra yo tengo este paquete, entonces gestionar compra. Gestionar compra se desglosa en esto, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a ir colocando aquí, ¿sí? Modificar, Ahora le pillé, profesor. Como estaba en ¿sí? el celular, nomás no leía bien el de Sí, mantener referenciales. sí, Pero modificar. ahora ya leí bien. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿sí? Este tiene otra vez otro, entonces agregar, formas debajo, ¿sí? Agregar formas debajo, ¿sí? Y ese es el organigrama estructural de los módulos. Y voy colocando todo lo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Lo que corresponde, ¿sí? A cada módulo, ¿sí? Después voy a entrar lo que es de producción, lo de gestionar venta y cobro y elaborar informes válidos. ¿Cuál es lo que es más largo? Estas que son referenciales, porque esto tienen otra vez por dentro, ¿sí? Esto tienen otra vez por dentro, entonces se va desglosando, entonces se va alargando. Este va a ser bastante largo, pero aquí yo tengo mi menú de mi sistema, entonces yo no hace falta que yo adivine en mi sistema cómo va a estar estructurado mi menú, sino yo ya tengo acá, a través de lo que es el diagrama, desde el modelo de negocio, a través del diagrama de caso de uso, ya tengo ya estructurado lo que es el menú de mi sistema, ¿sí? ¿Hay alguien que quería hablar sobre esto? yo justamente quería preguntar el tema de, por ejemplo, justo la repartición otra vez de mantener las referenciales de compra o mantener, pero justo explicaste cuando pregunté, iba a Sí, preguntar. este hay que desglosar otra vez, ¿sí? Este hay que desglosar otra vez, ¿sí? Por debajo, ¿cómo si le puedo poner asistente? No, hay que desglosar otra vez. Este, si yo hago acá, me va a tirar así bastante grande, ¿verdad? ¿Sí? Debajo.
y se va a desglosar. Después este se va a ir desglosando otra vez. Por ejemplo, este mantener referenciales de compra. Si yo me voy a mantener referenciales de compra, ¿qué tengo? Mantener proveedor. Entonces, tengo que ir colocando en cada uno de sus despliegues. Mantener proveedor. Después tengo otra vez, agregar forma debajo, ¿sí? Voy mirando, mantener ítems, ¿sí? Voy colocando. Lo que yo tengo que hacer acá es, en mi diagrama caso de uso, convertirlo en un organigrama, ¿sí? Después voy a tener que desglosar voy a tener que desglosar y por supuesto este. Y ahí tengo ya el menú de mi sistema. ¿Sí? ¿Alguien que quería hablar? Sí, yo levanté la mano, profe. Más bien mi consulta es, en el caso de como sí o sí se va a extender muy grande el diagrama o el organigrama que vamos a hacer, eso podemos hacer tipo en varias imágenes, así uno abajo del otro, así tipo, No, pero como tiene por que ser como organigrama, como un organigrama. No es y juntar todo. Pero acá entra todo. Fíjate que yo, voy a desglosar, entra todito. Acá si vas en Word, entra todito. No hay cosa que no te entra acá, porque esto está en formato tamaño A4. ¿Sí? Perfectamente entra, porque este va a entrar acá, se va a ir para abajo, estos ya se van para abajo, más, si no se va a extender un poquito más, él va achicándolo, de acuerdo a lo que vos vas utilizando. ¿Sí? No es, tiene que ser como un organigrama, por eso dice organigrama estructural de los módulos. Ahora el formato del organigrama, algunos cambian. Por ejemplo, este viene, ¿verdad? Esto viene como estaba hace rato, ¿verdad? Todos venían uno abajo de otro. Entonces de acá le va quitando. Hay herramientas que te permite quitar acá. ¿Sí? Quitar acá te va quitando así en forma horizontal. Por eso depende ya de la herramienta. También en Word depende también que ustedes elijan acá. Pueden ir probando los tipos de jerarquía, de organigrama que existe. Acá, por ejemplo, hay esto que te va quitando, ¿verdad? Como una lista de jerarquía, ¿verdad? Nosotros usamos este. Pueden probar este también, ¿verdad? Entonces, pero siempre que parezca un organigrama estructural de los módulos, porque algunos me ponen tabla, y me listan nomás, y no, eso no es un organigrama estructural de los módulos. Justamente el sábado rechacé muchísimo, ¿verdad? Porque no quieren hacer los alumnos, y fíjense, rapidísimo yo hice. Acá yo en 10 minutos ya termino todo ya. Si le dedico 10 minutos, esto se termina en 10 minutos, ¿sí? Porque voy copiando nada más, voy abriendo esto, voy copiando y ya armo todo mi organigrama, ¿sí? Entonces eso nomás para aclarar. Y el organigrama siempre baja líneas horizontales, baja a líneas verticales, ¿sí? Verticales baja a horizontales, viceversa. Vertical, horizontal, vertical. Eso tiene que ser, no es que algunos pues tiran acá, así, hacen el Word, así va y ahí, estiran una línea, así, tratan de unir todo y después estiran así con líneas. No, eso no es un organigrama, es línea vertical, horizontal, vertical. La combinación de esas dos líneas. Horizontal, vertical, horizontal. Eso tengan en cuenta siempre en este tipo de organigrama de jerarquía, ¿sí? Porque hay organigramas que son circulares también, son otro tipo de organigrama. ¿Está bien? No sé si aclaramos la duda ahí. sí, profe, claro, mi duda nomás era como de repente si hacíamos en Lucichar o cosas así, creo que ahí puedes descargar una imagen. Entonces, ahí lo que normalmente cuando pegas en el Word, tipo se mueve todo así. Por eso nomás decía Sí, si es que se podía separar o como dijiste ahora, si hacemos en Word, vamos a ver cómo entra todo, cómo es. Ahí, sí, o sea, los módulos son un poco más grandes de repente. Y sí, vamos a acá va mirar en cómo rato es. porque él va achicando, pues. Si vos le Ujú. pones acá, él va a achicar nomás la letra. Él se tiene que meter todo dentro de este recuadro, pues. Entonces él lo que va haciendo es va achicando. Cuando iniciamos era feroz los cuadros, ¿se acuerdan? Entonces yo Sí, pude insertar primero, era enorme 3. Después me fui metiendo cosas y él fue achicando, porque él tiene que meter todo esto. Esto va a bajar más su tamaño de letra, ¿sí? Pero ahora mismo está en qué tamaño, está en 11.
Hasta en 8 si baja se ve bastante bien todavía, ¿sí? Yo creo que en 8 va a bajar, pero va a entrar todo sin problema. Y están a 4, tienen que colocarlo en forma horizontal, porque si colocan en forma vertical, si no le va a colocar, porque su hoja siempre tienen que colocar de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que es el organigrama estructural de los módulos. Esto se coloca a sí mismo, díselo acá, no se desarrolla, se pega nomás así, porque eso va relacionado después con la etapa de programación y la siguiente etapa. Pero siempre nosotros tenemos que enlazar una etapa con la otra etapa. Entonces esta etapa se va a enlazar con la otra etapa a través del desarrollo del sistema de información, que es la etapa de programación, que es la siguiente etapa. Y la siguiente etapa se va a relacionar con la siguiente, que es la última etapa, que es la de sustentación, ¿sí? Y acá se coloca la última parte de las referencias que pueden copiar y pegar de su proyecto, que ustedes ya tienen todas las referencias también del proyecto que tienen elaborado, pueden copiar y pegar. O sea que prácticamente ya tienen todo, lo que hay que ir metiendo, porque los diagramas también ya van teniendo todo, hay que ir metiendo los diagramas, ¿sí? El there, por supuesto, va a ser una imagen porque no se va a ver, ¿verdad? Va a ser una imagen pequeña nomás ahí para cumplir, porque cuando ustedes rindan presencial sí van a tener que imprimir grande para llevar ese día, pero lo que queda dentro de la documentación es algo pequeño o se dobla y se pega adentro del trabajo, ¿verdad? En un tamaño que se pueda ver, pero en este caso van a colocar una pequeña imagen, después de su carpeta van a ir colocando. Entonces, hoy en día que ya tienen que generar una carpeta, ya generamos una carpeta de etapa de proyecto, ¿sí? Es así como yo le estaba mostrando, es como yo tenía acá, básicamente, mis carpetas, ¿verdad? Ustedes vieron acá, vamos a ver un poco, voy a mostrar acá, eh, investigación tecnológica, aquí 2021, ¿sí? Etapa de proyecto, etapa de análisis, ustedes van a tener, la que etapa de proyecto ya tienen, la que terminamos, entonces van a entrar ahora en etapa de análisis. La siguiente materia vamos a tocar etapa de programación y etapa de sustentación. Entonces las 4 carpetas cuando ustedes vayan a la tesis ya van a tener terminado todo lo que se requiere y van a tener ya la presentación de la sustentación. También dentro de la etapa de análisis hay una plantilla de presentación que les voy a estar mostrando la otra semana, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo su presentación. Entonces esta semana tienen que terminar ya todo lo que es sus diagramas, todo eso, ¿verdad? Mañana vamos a entrar, cada uno me va a preguntar sus dudas, que va a mostrar todo su trabajo, sus dudas, porque ustedes tienen que revisar su trabajo y preguntarme sus dudas concretas. Así como el alumno mostró hoy su trabajo, yo le hice acá, entonces le tocamos, entonces, sobre sus dudas ya, ¿sí? Miren todo su trabajo, aquellas cuestiones que no están seguras, entonces, mañana empezamos la etapa de corregir los trabajos, ¿está bien? Entonces, hoy terminamos lo que es toda la etapa de desarrollo de la clase y tenemos el tiempo suficiente para revisar mañana, toda la otra semana, ¿verdad? El lunes o el martes voy a estar explicando esta plantilla de presentación, así como ustedes tenían una plantilla de presentación en la etapa de proyecto que ya tienen en su carpeta, también van a tener una plantilla de presentación que es muy parecida a la que hicimos, pero que tiene otro formato, otros contenidos que ya vamos a ir mostrando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reutilizar de los otros contenidos y vamos a ir agregando lo que les falta para cumplir con esta plantilla, ¿tá? Esto es la etapa de análisis. Eso es nada más, ¿verdad? Esto que está aquí, voy a enviarle ahora mismo a Morinio para que no me olvide y él va a enviar al WhatsApp, me va a ayudar con eso. Enviar al WhatsApp, ¿verdad? Para que todos puedan descargar y enviar acá a Morinio, por si no me voy a olvidar. ¿Tu correo cuál era, Morinio? ¿Me puedes dictar? ¿O él no está en la clase? Ahí envió en el Sí, chat. profesor. Ahí pasé en el chat, es Dictámelo. jorlumori, sí, en el chat está jorlumori arroba Voy a copiar nomás. gmail.com. Voy a copiar. Ah, ya, por ahí. Jor Lumori. Bueno. Este, Bueno, entonces la plantilla.
Plantilla de análisis. Esa es la que te voy a juntar ahora. Y es muy importante que ya vayan haciendo eso, su diagrama que ya tienen, ya vayan colocando, ya vayan analizando, ¿verdad? Ir ordenando, eso es muy importante. Eso, como dijo el compañero la vez pasada, lleva su tiempo también, ¿verdad? Entonces, este es la plantilla, los puntos que tiene que ir desarrollando. Ah, ¿qué tamaño de letras? Eso ya saben todo. Por supuesto, ya está en APA, también le había compartido usted el APA, ¿sí? De acuerdo a eso, lo espaciado 1.5, el tamaño de letra 12, Posata y Roman, ¿verdad? Todo eso ya está usted como ordenado en su proyecto, es el mismo esquema de ordenamiento de su proyecto. Bueno, yo le envié al compañero, al delegado, entonces lo va a estar compartiendo con ustedes, entonces vayan ordenando ya, algunos lo que tengan también, eso la otra semana, si este fin de semana de repente ya empezaron a ordenar, la otra semana ya me pueden ir mostrando, ¿verdad? Si tienen una consulta, una duda de los puntos que están ahí, entonces para que puedan aclarar eso y para que sigan avanzando en su trabajo. Acuérdense que este es su examen final. ¿Vale? Hay que tenerle mucha Profe, dedicación y no olvidarse de que muchas veces desarrollamos un trabajo de la gran 7, pero vos mirás su Word y está todo desastre. Tiene un tipo de letra, otro tipo de letra en otra página. Es un desastre. Entonces, eso creo que tengan cuidado. ¿Sí? ¿Se escuchó? sí, este ya se puede dejar de grabar nomás ya. Te Sí, quería comentar nomás, profesor, sobre los alumnos que me habías dicho para reunir para los exámenes. sí, sí. Y